sociedad jerarquizada en la cual una persona es el superior jerárquico de otra. Entonces, dentro de todas las ramas de las actividades que uno realiza dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, y el principio de lo que se llama de la división de tareas, entonces uno es soldado, el otro es comerciante, el otro es profesor, otro es el médico, otro es el agricultor. Cada uno de ellos tiene sus tareas definidas. Y dentro, a su vez, de esas tareas existe una determinada jerarquía. Alguien que va a poner orden cuando, por ejemplo, pagar su impuesto o quiera pedir más por la producción, o bien si el soldado que está trabajando piensa que su salario es muy bajo, entonces pide más, entonces puede generar un levantamiento. Todas esas cosas están ordenadas dentro de lo que es una... ¿Cuál es la idea? La idea, al ser todos nosotros iguales, personas iguales entre nosotros, y como le llamo, oye, este es mi par, significa que es la persona que está al lado, igual, en las mismas condiciones, los mismos derechos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es, comillas, principio de igualdad, que después vamos a... Dicen, bueno, pregonan que al ser todos, que alguien me va a decir lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, si somos todos iguales. Entonces lo que propugnan, lo que impulsa a la sociedad de conformidad a nuestra... Porque al final, y ahí viene el autor, al final la sociedad es realizado y por tanto va a querer que el de al lado también se realice, y eso vamos a construir una sociedad ideal, todo son teorías, profe. ¿Le parece que... Profe? ¿Aló? ¿Le parece que comencemos? Ya pues, bueno, yo ya estoy conectando, estamos haciendo las pruebas, ya me conecté en el YouTube, ya está funcionando, ahora estoy conectado. ¿Antes no estábamos al aire todavía?
Solamente en el YouTube. Ahora me voy a conectar en el Facebook Live. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está medio pegadito el Facebook Live, pero ya irá a funcionar. Suele pegarse esta cosa del Facebook Live. Me parece, señor. Es un poco lento el Facebook, pero bueno, por lo menos en el YouTube ya estamos en vivo. Estamos funcionando, así pero que... me parece. Mientras tanto, yo intento conectarme con el Facebook Live. Les cuento que estamos hoy con la entrevista al profesor Rodolfo Novakovic, con quien vamos a conversar sobre la sociedad abierta, el peligro de la sociedad abierta. Por supuesto, el profe él es ingeniero físico, perito, investigador, opina de política, el profe sabe de hartas cosas, así que siempre es bueno compartir con él y escuchar algunas de sus opiniones, del conocimiento que él siempre nos comparte. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día es una entretenida entrevista donde este programa sería, profe, una especie de el otro lado de la cloaca. Podría ser, ¿no es cierto? Sí, porque claro, está como justo parecido. Al medio, estamos como entre ambos programas. Exactamente, al otro lado de la cloaca. Claro, este es un otro lado de la cloaca el día de hoy. De verdad que es un otro lado de la cloaca. Ya, hoy estoy conectando al Facebook Live, que se demora, es como lenta la cosa en el Facebook Live, pero bueno, es la única manera de llegar a todo el mundo, porque el Facebook Live es como el más famoso, ¿no? Así que, por supuesto, sí. Como 3 personas conectadas, pero la gracia sería que ellos nos vean en Facebook Live, que es más entretenido. Perfecto. Y la gente le llega la transmisión en directo. Yo ya estoy grabando ya en el Audacity este audio, así que no sé si lanzarlo por la cloaca o por otro lado del planeta. Todavía estoy ahí en la duda de hacia dónde deberíamos lanzar este programa. El día miércoles o el día lunes, yo creo bien, ¿no? Claro, pues, sí, ahora te escucho bien, te he escuchado. Podría ser, ¿eh? Me parece interesante. El peligro de las... ¿Tengo como rebote? ¿Es o idea mía? No, estoy escribiendo. Estoy anunciando el video. Ahí sí, ahí lo voy a empezar a transmitir. Y vamos a comenzar. Esto de la tecnología a veces es un poco lento, pero... Ya, ahí estamos en vivo en todos lados. Ya, estamos transmitiendo entonces. Buen día, profesor. Bienvenido acá. No voy a hacer cualquiera de los dos. Y vamos a comenzar con el tío, profe, porque vemos en el mundo que está convulsionada la cosa, en Francia, en otros países de Europa, acá mismo en Chile, esta especie de indigenismo exacerbado que ha partido, la ruptura de las instituciones, los militares, esta especie de ley mordaza que quieren imponer la gente de izquierda, el problema entre el gobierno y carabineros, es un tema bastante... ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo influye? A ver, comencemos a conversar sobre lo que es la Open Society, la parte histórica. ¿Es verdad que Soros está detrás de todo esto? ¿Cómo podríamos comenzar a explicar, querido profe? Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que nos están escuchando. No sé si ustedes también allá me se escucha perfecto. Resulta que ellos, y también a veces recurrir a la historia, porque la historia nos enseña que a veces y las respuestas de las sociedades son cíclicas. O sea, es decir, hoy día tendremos más tecnología, tendremos a lo mejor mayor acceso a información, pero la réplica, la forma en que actúan las sociedades tienden en las formas reaccionarias, tienden a veces a responder también a determinados patrones que también se van repitiendo en la historia. Uh-huh. Así, por ejemplo, las sociedades cerradas no son algo nuevo en la época romana. Estamos hablando incluso sus varias decenas antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, ya la época de Platón era de las sociedades cerradas, en la cual, ¿cuál es la característica de una sociedad cerrada? Que existe siempre dentro de la sociedad una persona que es el superior jerárquico de otro. Es decir,
en el principio de división de las tareas, que hay una sociedad, algunos que son los que ocupan las funciones de médico, el ebanista, el constructor, el que va a recoger los impuestos, todo eso, esa división de tareas, que es importante, necesita estar jerarquizada. Y al haber jerarquía siempre va a haber alguien que va a tener que tomar las decisiones desde una etapa o de un estamento superior al que se mueve el resto de los ciudadanos. Bueno, ese es el sistema que hemos ocupado siempre. Sobre todo Platón, sobre Platón, que era peligroso cuando el ser humano quedaba sin esta jerarquía, porque entonces comenzaba su mente a divagar y a plantear otras cosas que podrían incluso poner en peligro la estructura jerárquica de la misma sociedad. Entonces, por eso es importante que sobre todo aquella persona que no era educada estuviese siempre sometida a una estructura jerárquica. Ok, pero ese es siempre el sistema que hemos conocido siempre, ¿no, profe? Claro, por ejemplo, donde exista jerarquía, existe una sociedad cerrada. Y al revés, donde no existe jerarquía y donde todos somos iguales entre nosotros, eso es, por ejemplo, un ejemplo práctico de una sociedad abierta es cuando nos juntamos los amigos a comernos un asado. Entonces, por ejemplo, el compañero que es el gerente de un banco, a lo mejor el otro amigo tuyo es un político, el otro a lo mejor es un dueño de microbuses, y mientras que el otro a lo mejor es un simple, no sé, un simple agricultor. Sin embargo, porque somos amigos, entre nosotros no hay jerarquía. Entonces, no porque el otro sea el presidente del banco, va a tener mayor peso su opinión que lo que va a decir a lo mejor el agricultor. ¿Por qué? Porque estamos todos iguales en ese momento. Entonces, porque estamos comiendo un asado, estamos disfrutando entre pares. Ahí tienes un ejemplo. Sí, profe. Se cayó. ¿Me escucha, Sí. profe? ¿Aló? Ya, lo que le quería decir. Lo que pasa es que, como usted lo plantea, suena bastante bonito, por así decirlo. De ese idealismo que muchos tienen, pero que en el fondo tiende a ser destructivo finalmente, porque lo que usted plantea, eso de que somos todos iguales y eso, tiene una doble lectura o un doble filo. Y si bien suena muy libertario, por utilizar una palabra, igualitario, también tiende a nivelar hacia la injusticia las cosas, ¿no? Te escuché la última parte, ¿qué es la injusticia de las cosas? Esta sociedad abierta, si bien parece algo muy bonito en la teoría, en la práctica tiende a ser un arma de doble filo, puesto que, claro, nivela las cosas, pero también tiende a ser injusta porque pierde el valor cualquier tipo de esfuerzo y de trabajo de alguien. En el fondo está todo nivelado. ¿Se alcanzó a escuchar el ejemplo del asado? ¿De los amigos del asado? Sí, ¿no? se escuchó. No, nosotros acá escuchamos perfecto, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, es cierto, las sociedades abiertas, como dices tú, es algo idílico, es algo muy bonito, porque imagínense que todo el mundo, todos los seres humanos, los 7.000 millones de habitantes, viviéramos como entre amigos que nos estamos comiendo un asado. Si yo necesito de algo, yo te digo, Miguel, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Claro, Rodolfo, no te preocupes, yo te ayudo. Y después tú dices, oye, Rodolfo, ¿tú me puedes ayudar en algo? Claro, yo te ayudo. Ese es el ideal. Pero lamentablemente en la práctica, debido a las diferencias no solamente culturales, de lo que significa a veces trasladar a una persona desde otro lado, sino que además tiene que ver con una serie de cánones culturales y además las ideologías. Por ejemplo, tener una mentalidad, entre comillas, abierta, siendo musulmán, pero a la hora, a lo mejor, de llevar a la práctica, dentro de la asignación de tareas que él tiene dentro de su sociedad, sociedad musulmana, a lo mejor va a tomar decisiones que son claramente contrarias a las ideas o a los conceptos que nosotros tenemos, por ejemplo, en el occidente. Y no porque a lo mejor ese musulmán sea malo, porque lo que él está o cree estar haciendo, cree estar correcto. Y que nosotros estamos, a lo mejor, no de nuestra maldad, sino de nuestra ignorancia, haciendo algo incorrecto. Entonces, aunar criterios es lo que es peligroso
cuando uno quiere implementar una sociedad abierta a nivel global. Por eso que las estructuras jerárquicas que son impulsadas por las sociedades cerradas es lo que con la historia ha dado mayor éxito. Sin embargo, en los años, a principios del siglo XX, cuando nace Karl Popper, para los que no lo conocen, es un famoso epistemólogo, un famoso filósofo. Y Karl Popper, como epistemólogo, no solamente era una persona que le gustaba mucho la cosmología, sino que dentro de los estudios cosmológicos también le gustaba analizar lo que era la metafísica. Y dentro de todo eso se dio cuenta que uno de los graves peligros que tenía se me perdió un poco el audio, profe. No comparto. Se perdió un poco el audio, profe. La sociedad abierta nos está atacando para que no se escuche. Profe, no se escuchó porque se fue la conversación. Bueno, son cosas que pasan cuando uno transmite en vivo. No se escuchó porque hasta Karl Popper, digamos. ¿Aló? Ahí sí, porque hasta Karl Popper se perdió el audio. Ah, ya, hasta Karl Popper. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahí sí. Ya, bueno. Karl Popper es un filósofo y epistemólogo de todos. Impulsaba era la idea de que, como tal, que se había basado en lo que era la Grecia y la Roma antigua, ese era el principal peligro de que nuestra sociedad estuviese cayendo, según él, en las estructuras y en los errores, según él, garrafales de las sociedades abiertas, las estructuras jerarquizadas. No permitían, según él, liberar al ser humano en su crecimiento. Entonces se generaban lo que le llamaba las ideas de, no sé si lo han escuchado, las ideas del pueblo elegido o de la raza elegida. Claro. Sí, esas son las ideas. Él, fíjate que es muy interesante porque Karl Popper, yo lo estudié cuando estudiaba física, nosotros teníamos 2 ramos completos de epistemología, creo que esto ya lo he dicho un montón de veces. Pero para la gente que no escucha hoy día algo nuevo, cuéntenos. Claro, nosotros teníamos un año completo de epistemología. Entonces, dentro de la epistemología, que es el estudio, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento, la epistemología, uno de los grandes epistemólogos que nosotros estudiábamos era precisamente a Karl Popper. Y a mí me parecía personalmente tan cuando planteaba las ideas de la sociedad abierta, me parecía que era imposible que alguien, una persona con conocimientos en economía, bancario, etcétera, pudiese practicar las ideas de las sociedades abiertas que proponía Karl Popper. Y Karl Popper lo que decía básicamente, él tenía una gran enemistad a las ideas propuestas por Platón, y él establecía de que, dado que nosotros admiramos demasiado a los antiguos filósofos romanos, a los griegos y a los antiguos alemanes, estábamos nosotros en peligro precisamente de caer en una decadencia, según él, en el espíritu, en la forma en que el ser humano pueda crecer. ¿Por qué? Bueno, en el fondo contra la República y todo. ¿Cómo? Contra la República y todo el orden establecido, en el fondo. Ah, claro, porque él decía, lo que planteaba era de que cuando tú tenías una estructura jerárquica, esa jerarquía, de alguna manera, el Estado de ser lo que se llama la clase elegida. Entonces él comparaba que era tan maligno el marxismo, decía Karl Popper, como también el nacionalsocialismo, porque los dos, en un caso era el Estado y el otro eran los elegidos para manejar lo que se llamaba el destino, el origen y el destino de los pueblos. Y a él, siendo judío, le molestaba que el pueblo judío también estuviese con la idea del pueblo elegido, un pueblo elegido por Dios, con un origen y un destino en el cual en el futuro, ¿no es cierto?, ellos iban a gobernar todo el mundo. Esas ideas de destino y la idea de la jerarquía impuesta por una raza elegida o por un pueblo elegido
a Popper le molestaban, pero tremendamente. Y siendo que él era judío, él se avergonzaba de aquellos judíos que hablaban del pueblo elegido. Podríamos decir que al marxismo y al nacionalsocialismo por ser jerárquico. Profe, podríamos decir que Karl Popper es una especie de, yo lo escucho bien, podríamos decir que puede ser como el inicio o una parte de la base del pensamiento anarquista antiguo. ¿Podríamos llevarlo por ese lado también? ¿Me escucha, profe? ¿Se nos cayó el profe, parece? ¿Lo escucho, no? Yo sí escucho. Ya, ok. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, escuché la diferencia entre el anarquismo y las ideas de Popper son totalmente distintas. ¿Ya? Porque las ideas de Popper no perseguían de la estructura simplemente para y de ahí saber si se podía deconstruir, reconstruir. No, sino que la idea de Popper era de que si tú tienes, ¿no es cierto?, un eje X en donde se encuentran las sociedades abiertas y un eje Y donde están las sociedades cerradas, porque hay jerarquía, es lo que trataba de hacer era de que el eje Y, que está, ¿no es cierto?, de arriba a abajo, vertical, transformarlo en horizontal. Eso es lo que buscaba. Es decir, la estructura jerárquica y al doblegarlas, tú lo que obtenías no era un anarquismo, sino lo que obtenías tú era una sociedad abierta donde todos eran iguales entre sí, pero evidentemente, como dices tú, en la práctica, al desaparecer la jerarquía, al desaparecer un tutor, al desaparecer un Estado o una institución que se encarga de la seguridad y del que la ley queda sin fuerza y cualquier normativa queda sin fuerza. Es decir, se transforma en una anarquía, sin buscar la anarquía. ¿Entiendes? Claro. ¿Y la estructura de poder o la estructura de ordenamiento, cómo quedaría en una situación como esa, profesor? Porque tiene que haber un orden, de todas formas, no teniendo autoridad, pero al final, dentro de la visión de Popper, ¿cómo se desarrollaba una sociedad en esa sociedad abierta? Exactamente. Lo que hacen es tomar a una persona y lo nombran como representante. Por ejemplo, hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, todos, y dicen, vamos a decir que Miguel va a ser nuestro representante, pero tú no tienes ningún grado de responsabilidad en las cosas buenas o malas que tú estimes en este caso pertinente. Tú eres una especie de vocero o representante de nosotros. Y mira, curiosamente, lo mismo que está sucediendo hoy día con el Frente Amplio. Si tú te fijas en el Frente Amplio y en estos grupos precisamente apoyados por Soros, no existe un líder. No hay una persona que diga yo vengo a decir o a pregonar, ¿no?, a pontificar respecto a lo que hacen los demás, ¿no? Pasa a ser un vocero nomás. Y un vocero, ¿qué es lo que haces? Un momento no te gustó ese vocero, lo sacas, lo bajas y pones a otro. Así funciona la sociedad abierta. Un representante. Y son comisiones que determinan, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de común acuerdo llegan entonces a un supuesto consenso, pero no por imposición, sino porque se conversa y porque como somos todos iguales, somos personas responsables y confiamos en lo que hace el otro, por tanto nosotros así vamos resolviendo los problemas, lo cual evidentemente es utópico. Piensa tú que supuestamente existe un principio legal el que dice que toda persona es inocente mientras no demuestre lo contrario. Sin embargo, si yo voy, por ejemplo, ya hace unos 5 o 6 años con mostrar el carnet y tú ingresabas, ahora no, ahora hay torniquete, te colocan una banda de seguridad, te colocan una tarjeta magnética, a dónde vas, etcétera. Ellos están partiendo desde la desconfianza. Entonces, la igualdad que supuestamente se pregona y que los mismos gobiernos, incluso socialistas o comunistas, que ellos pregonan que supuestamente la igualdad de los pueblos, precisamente son los más desconfiados al momento de llevar a cabo el desarrollo de sus propias ideas, porque se dan cuenta que sin jerarquía, que sin un orden y que
comillas, sin aplicar el principio de la desconfianza que existe por naturaleza de las estructuras jerárquicas, no se puede gobernar. Es decir, los ejemplos prácticos de cualquier entidad que haya tratado de irse en contra de sociedades cerradas, termina siendo nuevamente una sociedad cerrada, quiéralo o no. Y casi una dictadura, porque es aún peor, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, vemos el caso de Maduro, vemos el caso de Cuba, etcétera. Son entidades que ellos, tratando de propugnar la libertad de los pueblos, el odio contra el capitalismo, el odio contra los ricos, al final, ¿quiénes son los que más se enriquecen dentro de una sociedad abierta, entre comillas? Son precisamente esos líderes o representantes. Maduro es más rico que cualquier presidente de Sudamérica y que Europa. El mismo Fidel Castro, Bueno, la familia Castro, claro, también, multimillonarios. Es decir, vemos que aquellos que pregonan las ideas, en este caso, de una sociedad abierta, de una sociedad pluralista, que defiende los derechos humanos, precisamente se vuelve la más antitolerante, la más intolerante, la más estructura que no escolar y que termina siendo al final una tiranía, efectivamente, una dictadura. ¿Y en qué momento, profesor, dentro de la historia, con esta visión de Karl Popper, George Soros adopta esta postura y siendo él un multimillonario empieza a mover los hilos desde un punto de vista bien ideológico, por así decirlo? Exactamente. Bueno, George Soros, su nombre verdadero hasta los 6 años era Georgi Schwartz. Su apellido verdadero era Schwartz. Pero resulta que el año 36, debido al antisemitismo que estaba creciendo finalizada la Primera Guerra, empezó muchos grupos a sentir que los judíos eran los culpables de crecer a tal punto que la familia de Soros, que se llamaba Schwartz, migró su apellido a Soros. Y del húngaro significa algo así como Oh, se nos perdió. ¿El qué? Quedamos con la duda. ¿Aló? Sí, repítalo. ¿Qué significa? Porque ahí se perdió. La palabra Soros en húngaro significa algo así como el elegido, el que sigue en la línea. Ya, bueno. ¿Ya? Entonces, en el fondo, George Soros, con su apellido y la de la familia, ¿no? Cuando cambió de Schwartz, que significa negro, a Soros, entonces al elegido le gustó eso y parece que se lo tomó al pie de la letra. Y él fue discípulo y le gustó las ideas de Karl Popper, del famoso epistemólogo. Entonces él empezó a llevarlas a la práctica. Y aquí se encuentra algo interesante, porque Soros ya más o menos en los años 80 ya tenía mucha plata, porque a pesar de que se había vinculado al mundo de la filosofía y todo eso, sin embargo Soros era una persona que desde chico se había movido en el mundo de las finanzas. Y él creó un fondo, lo que se llama uno de los primeros hedge funds, los fondos de inversión, que el del fondo de él se llamaba Quantum. Y él lo que hacía era básicamente especular con dinero puesto por un grupo de personas grandes, y hacia los años 90 decidió poner $1.500 millones apostando que la libra esterlina de Inglaterra no se podía mantener en los valores que ellos en ese momento, el año 90, con Margaret Thatcher, la habían indexado al marco alemán. Y aquí es bien interesante, el año 79 se fundó una forma de cambio que se llamaba el ERM, Exchange Rate mecanismo monetario, es un mecanismo de intercambio que le permitía a un Estado que quería trabajar, por ejemplo, con el marco alemán, porque se indexaba todas las monedas europeas al marco alemán en ese momento, que era la economía más estable,
Entonces, Margaret Thatcher, a pesar que durante todo su mandato no quería indexar la libra esterlina al marco alemán, finalmente el año 90, por presiones, decidió hacerlo. Entonces, ¿qué hizo? Indexaron la libra esterlina al marco alemán con el siguiente cambio aproximadamente, que era alrededor de tres marcos alemanes por cada libra esterlina. Y con un margen de más o menos 6%, es decir, que si la economía de Inglaterra se apreciaba mucho más allá y el marco, o sea, y la libra se acrecentaba más allá del 6% de ese cambio, de esa banda de cambio, significaba que Inglaterra tenía que devaluar su moneda y viceversa. Si estaba su moneda por debajo, también tenía, ¿no es cierto?, que obligar a través, ya sea de las tasas de interés o comprando o vendiendo divisas, volver la libra esterlina de manera de que aproximadamente siguiera siendo ese cambio de una libra esterlina por cada 3 marcos alemanes, o bien 3 marcos alemanes por cada libra esterlina. Entonces George Soros, y aquí está la inteligencia, se dio cuenta por varios estudios que él tenía que esa banda no le convenía a Inglaterra y que Inglaterra sí o sí iba a tener que dejar en caída libre en algún momento la libra esterlina. Y eso se produjo el año 92, cuando estaba Mayor, el que sucedió a Margaret Thatcher. Y Mayor lo que hizo fue, se dio cuenta que cuando en un momento tenía un caos en su economía, una recesión pero tremenda, problema de la exportación, etcétera, etcétera, ¿qué hizo? Él apostó ya no los 1.500 millones de dólares que había puesto el año 90 para hacer que cayera, para apostar que caía la libra esterlina, sino que puso cerca de 22. Y así, el llamado el miércoles negro, él complotó con montones de otros personas que trabajaban para, primero, comprar todos los marcos alemanes que estaban en el mercado y evitar que hubiese libras esterlinas de intercambio al día siguiente, o sea, ese día miércoles negro, que no me acuerdo en este momento la fecha, pero cuando la bolsa de Londres abre sus puertas, se dan cuenta que estaban sonados. Y a las 11 de la mañana tuvo que Mayor sacar la libra esterlina del ERMN y dejarla en caída libre. Y con esa caída libre significaba que, como tenían un contrato indexado con el Banco de Londres, el que ganaba apostando, ya sea que subiera o bajara la libra esterlina, si caía la libra esterlina, todo ese diferencial lo ganaba aquella persona que apostó. Entonces, ese día, en 24 horas, el año 92, George Soros se hizo algo así como cerca de 22.000 o 25.000 millones de dólares, de los cuales él personalmente se llevó 1.400 millones de dólares, haciendo casi quebrar al Banco de Inglaterra, que tuvo que todas esas pérdidas pasarlas a los jubilados, y de eso le significó a Mayor su reelección. Claro, y mediante la especulación obtuvo el poder que quería tener, ¿no? No solamente el poder, sino que ahora él decía que con su estrategia, una persona que tenía la capacidad, la estrategia para mover, impulsar la caída o la subida de determinadas estructuras, como él lo probó con el Banco de Inglaterra, que supuestamente era uno de los más seguros, más antiguos, más firmes y más conocedores de lo que era la historia de las finanzas, él demostró que si tocaba al Banco de Inglaterra podía tocar a cualquier banco de cualquier parte del mundo. Y eso le generó mucho odio de parte de Inglaterra. Algunos dicen por ahí, los más conspiranoicos, que el mismo servicio secreto de Inglaterra lo buscó o lo andaba buscando para matarlo, por la pérdida que le significó, porque casi reventó literalmente al Banco de Inglaterra. Entonces, pero George Soros con eso se fortaleció, y se fortaleció doblemente porque antes él se había encargado de fortalecer a Lech Walesa con su movimiento Solidarność en Polonia. Sí. Entonces, cuando se habla que el Papa fue el que votó al comunismo y que después terminó con la caída, pues Soros se jacta de que él ayudó financieramente a gestar esas ideas. ¿Por qué? Porque tampoco le gustaban las estructuras jerárquicas del comunismo. Entonces, fíjate cómo es la actitud de Soros. Soros de pronto no es ni comunista, ni de derecha, ni de izquierda, ni cristiano, ni agnóstico, sino que él se mueve básicamente
la idea de destruir los paradigmas y los estamentos y las columnas o los soportes que existan en cualquier sociedad. Si en una sociedad, no sé, lo blanco es aquello que mantiene esa estructura o la sociedad, son las estructuras que mantienen esa sociedad, entonces las va a pintar de negro para cambiar el paradigma. Si la mujer en un lado es la que lleva la batuta, entonces va a meterse Soros y va a hacer que la mujer caiga al negro, a un hombre o a otra persona foránea. Si alguien al homosexualismo, entonces en esa sociedad hay que impulsar a que la gente sea homosexual. Entonces, en el fondo, lo que hace Soros parece un anarquista, pero no es un anarquista. Soros es una persona que está muy bien encaminado a buscar la estructura de las sociedades abiertas. ¿Por qué, amigo Miguel? ¿Por qué busca eso? Si él es millonario. Esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos en una conversación hace poco tiempo, que yo le decía que es difícil analizar el trabajo de Soros, porque incluso acá en Chile, cuando uno busca los financiamientos que él tiene, él está financiando varias ONG que tienen aparentemente visiones muy distintas. Por ejemplo, la ONG de aborto, la ONG homosexuales, y también la ONG que busca esto de acusar a los políticos de manera indirecta, que la información, no recuerdo el nombre de la sociedad en este momento, una que le entrega la información, sí, claro, a los medios. Entonces, Soros mueve dinero en todas las ONGs y grupos que a veces son completamente antagonistas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo final de este personaje? Bueno, analicemos ese objetivo. Eso es. Porque bastante enseñado la historia. Resulta que Soros, Karl Popper y todos estos grandes genios en el mundo de la filosofía y de la epistemología se dieron cuenta que hoy día... ¿Hoy día qué? Se nos quedó callado el profe. El año, así que no. Se me tiene que mover un poquito porque se nos cae la señal. Parece que George Soros nos está votando. Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué se alcanzó a escuchar lo último? Casi nada, porque se escuchó como... que se alcanzó a escuchar sobre cuál sería el objetivo de las sociedades abiertas impulsadas por Soros. No, esa parte cuando usted comenzó a explicar se guardó silencio. George Soros no apretó el botón. Bueno, lo que decía es lo siguiente, que ¿por qué razón ellos buscan impulsar las sociedades abiertas? Porque estas sociedades abiertas van a dar paso a una estructura que es en que todas las comunidades, todos los países, generan una especie de gobierno mundial, así como la ONU, pero con fuerza verdadera. Hay un pero. ¿Qué pasa si entonces a los políticos y a aquellos ideólogos son juzgados de la misma manera que hoy día son juzgados los nazis y los militares chilenos, precisamente en actuar dentro de una sociedad que era estricta? Estamos hablando de que hubo una estructura jerárquica y de pronto un guardia que hacía recorridos por fuera dentro de un campo de concentración. Hoy día en Austria está siendo condenado con 94 años por el solo hecho de haber sido guardia. Entonces, en una estructura jerárquica y sobre todo con las nuevas visiones del principio internacional del derecho en sede penal, establece que si el guardia está siendo enjuiciado, también el jerarca, no importa dónde se esconda, tiene que también ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque es el responsable. Porque las estructuras... El autor intelectual, ¿no? El autor intelectual que se llama, ¿no? Ideal, que siempre alguien tiene que ejecutar las cosas. Entonces Soros, él está ejecutando las cosas, pero el día de mañana él o su familia o los que están dentro de la Open Society perfectamente pueden ser llevados a tribunales por sediciosos. Entonces, para evitar ese tema de la responsabilidad penal que existe en las estructuras jerárquicas, entonces la mejor manera es eliminar la responsabilidad. ¿Y cómo eliminar la responsabilidad? A través de las sociedades abiertas.
Porque si tú tienes una sociedad abierta y tú estabas con una idea y esa idea en la sociedad abierta no tiene consecuencias. Tú no puedes decir, lo vamos a juzgar por el daño producido, el jerárquico de otro, etc. Eso no ocurre. En la sociedad abierta todo es más benévolo. ¿Se cayó el avión? Ah, bueno, se cayó el avión. Bueno, busquemos a alguien ahí, una persona, un tercero a quien hacerlo responsable, pero hacia arriba, quien era el dueño de la empresa, toda la estructura jerárquica desaparece, no hay responsabilidad. Entonces, para los cambios que se necesitan las sociedades abiertas para eliminar lo que es el principio de la responsabilidad y aplicar los conceptos en una sociedad abierta. Confianza. Miguel, quiero detenerme en lo que es el principio de confianza. Las dos versiones que hoy día existen. A ver. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Mira, según una de las premisas, existen hoy día, hay dos concepciones modernas sobre el principio de confianza. Hablemos que el principio de confianza opera entre la gente que está en un mismo nivel jerárquico, ¿no es cierto? O sea, entre los amigos comiéndonos un asado. Volvemos al ejemplo clásico de una sociedad abierta, los amigos comiéndose un asado. Amigos que son de distinta formación, tienen distintos rangos o distintas atribuciones dentro de la sociedad, pero que van a comer un asado y como son amigos, no hay uno superior jerárquico de otro. Entonces, en una estructura abierta, horizontal, entonces tenemos dos concepciones del fundamento que fundamenta el principio de confianza. En la primera se define así. Dice, una relación está regida por el principio de confianza cuando el que obra de modo conforme a derecho en su ámbito de competencia puede partir de la base que los demás también lo harán en la esfera de competencia propia. A no ser evidente no sé si se entendió Sí, se entendió, profe. Sí. Justo ahora se nos cayó el texto. No le gustó la definición a George Soros. Profe. Justo se nos cayó. No, se escucha muy mal. Lo perdimos. Profe. Lo voy a llamar de nuevo, ¿o no? ¿Se escucha ahí o no, profe? No, lo perdimos. A ver, vamos. Somos todos. Yo escucho bien. Yo lo escucho bien. Ahí sí, ahí volvió, profe. ¿Y ahí sí volvió? Yo ahora sí lo veo bien. ¿Profe? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí, de nuevo. Ahora sí, perfecto. Mira, la definición dice, una relación está regida por el principio de confianza cuando el que obra conforme a derecho en su ámbito de organización puede partir de la base que los demás también lo harán en el suyo, salvo que se haga evidente lo contrario. ¿Te escucho bien? Sí, perfecto. Y la segunda... En la segunda se nos perdió. Parece que a alguien no le gusta. Siguiente. Ya, dale, profe. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya, la segunda forma, la segunda definición dice, de principio de confianza, quien obra de modo conforme a derecho, su propia esfera de competencia, no tiene por qué neutralizar los efectos negativos de un tercero en la suya. Mira lo que está diciendo. O sea, es decir, si yo estoy actuando conforme a derecho, no tengo que preocuparme que el otro esté incluso actuando contrario a la ley. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Claro, en el fondo entonces, es como chip libre, como se diría acá en Chile. Entonces, en el fondo lo que buscan con esta segunda definición y las sociedades abiertas es eliminar la responsabilidad que ellos tienen en el derrotero de la humanidad hoy día. Porque si hoy día todavía se están enjuiciando a militares chilenos por los temas del año 73, del tema de Pinochet, y en algunos lugares en Austria se están todavía
habiendo los guardias en algunos campos de concentración de Adolfo Hitler. Entonces la pregunta, con el mismo criterio hoy día de las sociedades cerradas, podríamos llevar y penalizar la responsabilidad de Soros y de a todas aquellas personas que han buscado promover regímenes de odio, de separación de clases, de lucha de clase, o bien destrucción de aquellos conceptos que una sociedad ya tenía de forma permanente. Con esta definición que te acabo de leer, la segunda, cuando tenemos sociedades abiertas no hay responsabilidad, porque ya, tú actúas conforme a derecho, pero no te preocupes si el otro está actuando al lado tuyo de forma deficiente. Claro. Déjalo a él. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahora con eso, si se implanta sociedades abiertas, significa que el día de mañana, aunque haya un nuevo orden mundial, tú le vas a pedir a ese nuevo orden mundial que no te puede juzgar porque estabas imperando bajo una sociedad abierta. ¿Entiendes? No te puede responsabilizar de nada porque estamos en una sociedad abierta y en base al principio de confianza. A la segunda acepción que te leí. Profesor, pero mientras que, y aquí está lo... No, sí, continúa, de ahí le pregunto. No, que mientras que cuando tú tienes una estructura jerárquica, hay deberes de control, supervisión y vigilancia, quien no los puede obviar, quien tiene una posición jerárquica superior, ¿te fijas? Entonces, un presidente de la República o ministro de Estado, quien tiene las funciones, la obligación, porque están en posiciones superiores en esa estructura, en esa empresa, la dotación de medios técnicos y económicos, la selección adecuada del personal, la instrucción de dichos funcionarios son deberes que solo recaen en quienes ostentan la posición de jerarquía. Es decir, cuando la persona, el ministro, el presidente, no cumple estas funciones de control, no solamente se va de indemnización, tiene que pagar indemnizaciones, daño y perjuicio en ámbito civil, sino se va precioso. Porque, claro. Porque penal se le llama culpa in vigilando, porque dejó abandonó los deberes de vigilancia que solo recaen en quienes tienen la posición de ser superiores jerárquicos. No sé si me sigue. Sí, profe. Y eso es lo que lo que usted nos está explicando me viene mucho a la mente lo que está sucediendo el día de hoy. Por ejemplo, hace poco se dictó sentencia en cuanto al tema de dinero que le tiene que pagar el Estado a las víctimas del 27F, y en ese momento la izquierda no tuvo ningún tipo de reparos en defender el trabajo de la señora Bachelet, que actuó en este caso siendo responsable. A la inversa, lo que está pasando ahora con la muerte de este muchacho Catrillanca, la misma izquierda pide en el fondo que caigan cabezas más arriba, no solamente los carabineros. Entonces, esa dualidad de visión de seco político, en el fondo con esto se terminaría. Y puede ser aún más terrible porque en el fondo le estamos entregando aparte del poder económico que ya tienen y el poder político, entraríamos casi a una dictadura de la clase política por sobre las personas, ¿no? O sea, sí, pero acuérdate que quienes están siguiendo las ideas acá de Soros en la práctica, estos grupos de izquierda que promueven la caída de los superiores jerárquicos, en este caso de Chadwick, ¿no es cierto? No solamente de Hermes Soto, sino que de Chadwick y de todas las cabezas principales del gobierno, ¿no? Oh, lo perdimos de nuevo. Profe, lo perdí en un instante. Y yo no. La tía Ani no está bajando, profe. Estamos hablando. La tía Ani. No, la tía Ani nos bajó, profe. Estamos hablando. La tía Ani nos sigue bajando. A ver, vamos a ver si podemos. Aló. Ya, porque la tía Ani no había bajado. A ver, esperemos a ver si podemos ahora. A ver, hábleme ahora. Aló. Ya, ahí sí. Estábamos hablando llegamos hasta Chadwick porque la tía Ani nos bajó.
Ah, perfecto. Sí, yo te escuchaba bien, pero entrecortado la última parte. Ok. ¿Qué fue lo último que se alcanzó a escuchar? Cuando iba a analizar lo que en los movimientos que son aportados por Soros, que están pidiendo la cabeza de Chadwick y todo eso. Todos esos Sí. personajes. Ya. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, que quienes están pidiendo la cabeza de Chadwick y todos estos grupos de izquierda y todo eso, ellos no tienen idea de lo que estamos hablando. Ellos no saben que son instrumentos en manos de personas encima de Soros. Ellos no tienen idea de esto porque primero no saben filosofía, no les interesa la historia y menos todo lo que corresponden a las ideas de sociedades abiertas, cerradas. Claro. Eso para ellos es algo que es como chino, ¿entiendes? Es como leer chino. Pero ellos sí intuyen con lo que están haciendo de que el superior jerárquico tiene que responder por los ilícitos subordinados. Eso no, si no lo están pidiendo del ámbito penal, ¿me fijas? Claro. Pero mientras que efectivamente que tú ves una dicotomía entre lo que ocurrió con Bachelet y lo que ocurre ahora con el tema de Chadwick. Sin embargo, pasa lo siguiente, que en el ámbito civil, Bachelet no tiene que responder civilmente por haberle dicho a las personas que volvieran otra vez a sus casas. ¿Por qué? Porque el Estado finalmente decidió pagar una indemnización a las personas fallecidas. En el caso de las personas que piden la cabeza de Chadwick, quieren que se vaya, pero no lo están persiguiendo penalmente por la responsabilidad penal que pudo tener al enviar no enviar, pero sí ser carabineros tuvieron que ver con la muerte de este chico Catrillanca. Entonces, a lo que voy, que si ellos fueran incluso conocedores de esta idea de la culpa invigilando, pedirían no solamente la destitución de Chadwick, usando esta misma lógica que estamos hablando, ellos pedirían que se fuera a la cárcel Chadwick. Claro. Y de la misma manera, las familias que están indemnizadas por muerte de sus familiares, en el caso 27F, también podrían pedir la cabeza de Bachelet haciendo una acción penal, pero a través de lo que se llama la culpa invigilando. Claro. Que es esta idea de la culpa invigilando, de las responsabilidades, de lo que se podría llamar como la correcta aplicación del principio de desconfianza en la estructura jerárquica y la penalización de las acciones de los superiores jerárquicos, que es una idea que los alemanes lo tenían ya de la época de la ley del tránsito del siglo XX, cuando estaba en el tráfico viario, con los autos para allá, que no había todavía una buena regulación a principios del siglo XX. Todo eso se fue moviendo ahora a nivel de las empresas, que las empresas sí cometen delitos penales. Y ahora lo que sigue es que si las empresas cometen delitos penales, significa que también los estados y sus representantes cometen delitos penales, y no meros errores administrativos o civiles, ¿me sigues? Claro. Entonces es muy interesante que con la estructura jerárquica y en la aplicación del principio correcto, la desconfianza, que así tiene que ser, porque el principio de la desconfianza no es algo malo en nuestra estructura jerárquica. ¿Cómo opera? Opera en que el superior jerárquico tiene que velar positivamente, cerciorarse positivamente que el subordinado y dependiente está actuando conforme a derecho. No basta con que confíe, fíjate, no basta con que se siente y dice, yo confío en mis muchachos. No, él tiene que cerciorarse positivamente, estar encima de que efectivamente están actuando conforme a derecho. Porque si no, aparte de la responsabilidad civil, tiene responsabilidad administrativa. Claro. Y además responsabilidad penal. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien quisiera, en vez de hacer una que la penal, quisiera hacer solamente la acción penal, podría hasta Bachelet y a Chadwick, a los dos meterlos a la cárcel preciosos. ¿Me sigue? Claro. Profe. Y eso es lo que le tiene miedo Soros y el resto de las personas que impulsan las sociedades abiertas, que el día de mañana lleguen a ellos. Porque en el fondo, cuando tú provocas a alguien, asusas a un pueblo a cierta cosa, el día de mañana las personas se te pueden devolver.
Claro. Porque van a saber que tú fuiste el que lo asusaste, ¿te fijas? En el fondo es por algo, ahí estaba leyendo las noticias, hace un par de días Soros incluso tiene problemas con Netanyahu en Israel, y fue declarado un enemigo público de Israel prácticamente. Ya también en Hungría y otros países ha sido rechazado la influencia de Soros, y yo veo que Soros como que dijo, bueno, en Europa estoy teniendo muchos problemas, y puso su vista acá en América del Sur. Y lo que está pasando en Francia también es parte de lo mismo. Sí, las revueltas en Francia no son por el sueldo mínimo, sino que son contra el globalismo en el fondo, los que nos hemos dedicado a intentar entender el conflicto. Entonces, Soros quizás está apuntando hacia nuestro lado, su Open Society. Bueno, a Soros ya tiene arriba de 90 años, así que en el fondo, o muy cerca de los 90 años, a Soros le importa muy poco hoy día lo que le puede pasar a él. Pero evidentemente, dentro de lo que es su libro, claro que le preocupa que al impulsar las ideas de la Open Society y a destruir los estamentos o los fundamentos de diversas sociedades, tanto hacia la derecha, hacia la izquierda, para todos lados, evidentemente se produce, no sé si tú has escuchado, no recuerdo si es un proverbio chino o árabe, o algo así antiguo, que dice, ¿no es cierto? Tú tienes una carretera donde vas, ¿no es cierto?, por la derecha o por la izquierda, pero quien se va por el medio recibe golpes de ambos lados. Ya, entonces, lo que está pasando con Soros hoy día es eso, que cuando él no se está moviendo ni por la derecha ni por la izquierda, sino por un medio y más encima a favor y después en contra, al final recibes golpes de todos lados, porque no eres una persona de fiar, porque el día de mañana no vas a ser ni amigo ni enemigo, vas a ser lo que, como dicen los gringos, tú eres mi aliado circunstancial. Claro. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de que tú pasaste a ser siempre un aliado circunstancial y que después pueden barrer de la misma manera, ¿no? Evidentemente que las grandes, Canadá, Rusia, bueno, Estados Unidos también se están dando cuenta, se dan cuenta de que tú estás tratando de deformar las políticas de pensamiento o las formas de pensamiento de la sociedad o imponiéndole conceptos o materias que no son naturales a su, como decían los mapuches, a su ADMAPU, evidentemente que tienen consecuencias. Claro. Entonces, seguramente, Soros lo que cree es que al moverse hacia Sudamérica va a estar, por así decirlo, más protegido. Más protegido, ¿por qué? Porque piensa que al haber mayor descontento, por ejemplo, pensemos en Argentina, pensemos en Brasil, las desigualdades, lo que está pasando en Bolivia, Perú también, que siempre ha sido un polvorín, Sendero Luminoso no más que fue una expresión, pero que en cualquier momento podría haber otro movimiento. México, Guatemala, ¿cómo se llama? Venezuela, Colombia, etcétera, ¿te fijas? O sea, en el fondo lo que tú tienes es un polvorín en Sudamérica. Y eso a lo mejor se siente más cómodo que yéndose a sociedades más... Profe, lo perdimos. Profe. Bueno, lo que le iba a preguntar yo, profe, no sé si me escucha, es todo lo que se conversa del Foro de Sao Paulo, en el fondo la influencia de George Soros y de la Open Society en el Foro de Sao Paulo, que justamente ahora hace un par de días... por ejemplo... No, lo perdí, profe, tiene que a ver, muévase un poquito porque se me fue. Aló. Y ahí sí. Lo que yo le estaba preguntando es sobre... ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escucha usted a mí? Ahora sí, perfectamente. Ya, lo que yo le estaba preguntando es cómo funcionó la Open Society en este foro de Sao Paulo que todos conocemos, que fue en el fondo lo que llevó adelante Lula da Silva, el mismo Chávez en su momento, a la señora Kirchner, a Correa en Ecuador, acá en Chile la señora Bachelet, y que extrañamente ahora, hace un par de días, decretaron una condena contra la señora Kirchner, para que hablar de Lula, que está preso también. Correa también está enfrentando... El Foro de Sao Paulo, dice. Claro, el Foro de Sao Paulo, y
se está cayendo un poco también ese trabajo de Soros? ¿Será realmente que se cayó o él se cambió de bando porque no le conviene y se puso ahora del lado, por ejemplo, de Bolsonaro? ¿Será por ahí el tema o realmente se cayó el Foro de Sao Paulo y George Soros? Bueno, yo creo personalmente que el foro de Sao Paulo se cayó hace mucho tiempo. ¿Mm? En el fondo, nadie puede generar una estrategia cuando esa estrategia es conocida por todos. Uh-huh. Es como que tú le vas a contar a todo el mundo cuál es la estrategia de ajedrez que vas a hacer en la siguiente jugada. Si le cuentas a todo el mundo, esa estrategia le va a llegar a tu contrincante y entonces va a tomar las precauciones para precisamente oponerse a tu jugada. ¿Te fijas? Entonces ya tu jugada ya deja de ser magistral. Entonces el Foro de Sao Paulo, que ya es Vox Populi de hace por lo menos unos 8 años, entonces que evidentemente en su momento tuvo bastante fuerza porque penetraron las Fuerzas Armadas de los distintos países y todo eso. Sin embargo, si tú te fijas, dentro de los objetivos a penetrar en Chile, no sé si te fijaste. Uh-huh. ¿Aló? Sí. No estaba Chile. Chile no estaba. O sea, si bien había lugares y personas que habían adscrito a esos foros, sin embargo, no era el fuerte, no. Era como que se notaba que Chile era difícil de penetrar de lo que tenía el Foro de Sao Paulo. ¿Me entiendes? Independiente que, por ejemplo, que haya suscrito a ese foro el Partido Socialista, que el Partido Comunista y varios otros, pero en el fondo no tenían la fuerza ni tenían la estrategias como para, por ejemplo, determinar la penetración. Se quedó pegado de sus Fuerzas Armadas, la forma en Bolivia, en otros lados, ¿te fijas? Claro. ¿Y cómo, ¿Me escuchas bien? Sí, profe. ¿Y cómo analizamos el tema? Porque dentro del ámbito de la conspiración, usted sabe de lo que yo hablo acá en el otro lado del planeta o en la misma cloaca hemos conversado. ¿Cómo se mezcla esto con esto del nuevo orden mundial? ¿Qué posición tiene Trump frente a esto? ¿Qué posición tiene Bolsonaro? La posible caída de Macron, Angela Merkel, la Unión Europea. ¿Cómo mezclamos todo este tema y cómo analizamos desde el punto de vista de la Open Society y de esta, así decirlo, o no sé, podríamos llamarlo el invierno de apertura en Europa? ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué tiene que ver Soros o la Open Society en todo este despelote que hay a nivel mundial, incluido Chile? Bueno, incluido Chile. Es buena la pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto cuando tú tienes sociedades que están muy bien estructuradas, hablemos sociedades como la Suiza, hablemos nosotros sociedades como Liechtenstein, que son chiquititos, son verdaderos condados. Tú tienes sociedades también organizadas. Resulta que cuando imagínate que cada una de esas naciones son como células, que son difíciles de ser penetradas. Entonces, la única manera de penetrarlas dando elementos o agentes de cambio que se llaman. Y tú sabes quién define como agentes de cambio, qué organización define agentes de cambio dentro de un proceso que hoy día aboga y que fue suscrito de diciembre, Marruecos. Estamos hablando de el acuerdo de la migración. Claro. Curiosamente, se escucha cortado, profe. Entonces, 2 semanas antes que... Profe, tiene que repetirlo porque se escucha cortado todo. A ver, ¿no escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Tiene que repetirlo porque se pasó George Soros y la ONU por aquí. ¿Pasó? Sí, lo acallaron. Me callaron. ¿Qué fue lo último que se alcanzó a escuchar? Iba a analizar, iba a hablar sobre la migración y la ONU, pero ahí se silenció el... Ya. Bueno, entonces, lo que hice yo fue descargar el tratado, el acuerdo, porque no es un tratado, es y me puse a leerlo, y precisamente los países
que suscribieron, los 155 países que suscribieron este acuerdo de migración, dentro de su descripción aparece que los migrantes, sean legales, ilegales, indocumentados, son ya... Mira tú. De nuevo. Entonces, cuando tú tienes agentes de cambio... Ya. ¿Aló? Sí, son agentes de ¿Escucha? cambio. Sí, hasta ahí llegamos. ¿Aló? Son ¿Aló? agentes... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Son agentes de cambio introducidos por la ONU. Los ilegales, ¿está bien ahora? ¿Lo? Sí, lo que puede quitar es la cámara, profe, para que se aproveche mejor el ancho de banda, ¿no? Quita la cámara y quedamos solo con el audio. Voy a ver aquí. Vamos a poner la imagen nomás. Vamos a creer que es el ¿Aló? internet. Ahí sí, a ver, probemos ahora. ¿Aló? Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, yo perfecto. Perfecto. Entonces, lo que hablaba era que para poder penetrar las sociedades se necesitan los llamados agentes de cambio. Y precisamente la ONU, en el texto que suscribieron los 155 países que firmaron este acuerdo de la migración en Marruecos, el 10 y 11 de diciembre, precisamente ahí aparece dentro de unos acápites que hay que potenciar a los migrantes o a ciertos migrantes, dice empoderarlos, esa es la palabra que usa, es el verbo, empoderar a determinados migrantes como agentes de cambio. Agentes de cambio. Claro. Agentes de cambio en el fondo para deconstruir una sociedad, pues en el fondo por ahí va la cosa, ¿no? ¿Profe? Exactamente, sí, así es. ¿Y nosotros por qué, ¿Me profe? escuchas bien? ¿Por qué acá en Chile somos un Estado que debe deconstruirse? Entendiéndolo así. ¿Qué tenemos de especial, digo yo? ¿Qué tenemos de especial? Mira, hay muchas fracciones, pero una que me pareció muy interesante, que creo que no sé si la he contado otras veces, pero cuando fue elegido Benedicto XVI como papa, me acuerdo que me invitaron a una reunión. Profe, iba a contar sobre aquella reunión. Lo perdimos. No me diga que anduvo ahí en el Vaticano porque estuvo ahí en la célula del mal. Profe, ¿lo escucho? ¿Me escucha o no me escucha? Parece que lo perdimos. Profe, justo iba a contar algo del Vaticano y extrañamente se cae la comunicación. Vamos a ver si lo puedo... Es decir, que tú... No lo perdí, profe. Ahora hablemos un poco. Usted se pone a hablar cosas de gente importante y se nos cae la señal al tiro. No iba a contar sobre el Vaticano. Eso pasa. Iba a hablar sobre el Vaticano. Bien? Sí, ahora sí, iba a hablar del Vaticano. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces se estaba hablando de que cuando fue elegido Benedicto XVI, me invitaron a una reunión donde expuso Risle. Risle fue está casado con la archiduquesa de Augsburgo, y además él estuvo encargado, fue el embajador en la Santa Sede casi durante 14, 15 años, durante todo el gobierno militar. Okay. Y él contó que cuando se había juntado con personas del departamento de Estado en Washington, finalmente el Papa y el Departamento de Estado establecía que había 3 puntos geopolíticamente estratégicos para los próximos 50 años. Y curiosamente, uno de esos puntos, en primer lugar, para los próximos 50 años, adivinen qué era, según el Departamento de Estado norteamericano y según el Papa, según Ratzinger, que fue Benedicto XVI, Chile. Y todos decíamos nosotros, ¿pero cómo? Y eso fue dicho por Risle. ¿Y por qué sería? Entonces, la pregunta, pero no dio, dijo que él tampoco sabía. Ahora, ¿cómo él supo? Porque él fue el encargado de hablar con el Papa antes que fuese elegido para determinar cuál era
responder unas preguntas que tenía Estados Unidos. Qué loco. ¿Será que somos el pueblo elegido también? O sea, geopolíticamente estratégico, Estados Unidos era Chile. Mira tú. ¿Y cuál es otra versión tiene usted del por qué Chile está en el fondo corre este peligro del ataque mundialista que no ocurre, por ejemplo, en países tan parecidos al nuestro como Argentina? No es lo mismo que acá. Lo que pasa es que Chile tiene como la actitud del chileno, la personalidad del chileno igual es extraña. Y es extraño. Somos tan extraños que se nos cae la comunicación cuando hablamos de estas cosas. Siempre pasa, es normal. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí, profe, que se había quedado callado. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha bien? Sí. Perfecto. No, es que bueno, Chile siempre ha sido un poco especial porque a diferencia de otros países, Chile tiene una población que a veces responde como binaria, de ceros y unos. Entonces, por ejemplo, es muy pasiva para muchas cosas, pero de pronto es muy reactiva para otras. Y a su vez, ¿aló? Sí, estamos escuchando. A ver, algo apareció acá en mi computador. Espérense un momentito, voy a... Un saludo de la tía Ani. Ahora sí. La tía Ani también. No, se había activado un virus, un scan virus, decía que estaba. Y ahora sí. Sí. Entonces, Chile tiene esa, no sé si capacidad, si es una fortaleza o una debilidad, pero tiene esa característica que de pronto reacciona en forma binaria. De pronto aguanta mucho, y después cuando explota, como se dice, buen chileno, déjala cagada, déjala escoba. Claro. Porque, entonces, esa forma de reacción incluso es peligrosa para aquellos que los han asustado. Entonces, ¿qué ha pasado? Vienen las agencias internacionales o vienen grupos extranjeros y comienzan a promover, ¿no es cierto?, el alzamiento de determinadas comunidades. No solamente la mapuche, no solamente qué sé yo, etcétera, sino que en el norte, en el sur, acá, etcétera, etcétera. Entonces, pero llega un momento en que el chileno cuando responde, y responde precisamente de la manera airada o levantándose, ya no sigue a los líderes, claro, sino que sigue a veces... ¿Profe? Se me cayó. Profe. Lo perdí en este instante. Bueno, quienes están escuchando ustedes es al profesor Rodolfo Novakovic, que estábamos analizando la Open Society y el peligro de la sociedad abierta. Hemos conversado varias cosas, entre ellas los peligros en el fondo técnicamente legales. Y ahora estábamos analizando un poco lo que está pasando en Chile y esa influencia de la Open Society ligada a Soros. Ahí está el profe, no sé si me ve, parece que lo perdimos para siempre porque me quedó la imagen. Ahí volvió. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Se había caído, profe. No te escuchaba bien, pero acá no sé, los virus de Soros. Yo escuchaba. Sí, pero sigue nomás, estabas comentando a los amigos ahí. O sea, estaba comentando lo que habíamos conversado sobre, bueno, las implicaciones más bien legales que tenía esto de la Open Society. Y el programa que le pusimos hoy, el peligro de la sociedad abierta, porque en el fondo llegar a esa lógica de sociedad puede provocar en el fondo un caos total. Y usted nos estaba explicando en el fondo por qué Chile tenía ciertas características que lo hacían interesante por esta forma de reacción. De 0 y 1. Claro, cuando usted lo estaba explicando me vino a la mente un comentario que alguien hizo, que no recuerdo quién fue, que me dijo, bueno, los mapuches están actuando casi fuera de la ley, haciendo lo que quieren, pero tienen que tener cuidado porque en algún momento puede pasar que también se provoquen, como ya han habido, grupos organizados que vayan y les saquen la cresta y lo agarren a balazo, y eso va a estar completamente fuera de la ley, de la misma forma como está fuera de la ley el actuar de ellos. Y no va a ser el gobierno quien calme el tema, sino que van a ser particulares, no solamente ligados a las forestales, sino que gente común y corriente que ya está aburrida también de vivir en esta forma
casi anárquica y de miedo que tienen en los pueblos y ciudades que están cerca de la zona mapuche. Va muy ligado a lo que usted estaba diciendo, profe. Claro. Bueno, Chile tiene esa característica que de pronto, como te digo, es muy reactiva y después muy pasiva. Entonces hoy día estamos encontrándonos con que la gente está empezando a despertar. Y si tú te fijas, ya no se está creyendo las cosas que le dicen los políticos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de creyentes, de ateos, agnósticos. Como que hoy día las personas están empezando a despertar y a darse cuenta que primero son ellos los autores de su propio, los responsables de su propia vida y de su propio destino, y que no tienen que estar esperando que vengan esos iluminados, que les vengan a decir lo que tienen que hacer, etc. Pero, ¿cuál es lo que se está dando cuenta también el chileno? Se está dando cuenta de que se los bypasean debido a que hay una cosa que ellos no conocen, que es la ley. Por ejemplo, el mismo acuerdo de migración suscrito, ninguno de nosotros, y yo incluso, no teníamos idea de lo que decía el texto, porque nunca el Estado nos explicó, ni a través de videos, ni a través de formas, qué consistía este tratado, este acuerdo, que era no vinculante y que había empezado a plantearse el año 2016. O sea, no era algo del 2018, ya el año 2016 comenzaron a sentarse las bases de este acuerdo, de la migración. Y lo interesante es que cuando tú tienes una migración controlada, porque esa es la idea de la ONU, es que cuando hay 280 millones de migrantes que se mueven de un lugar del mundo hacia otro, se nos cayó. Con ellos. Efectivamente los puedes... ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Los puedes potenciar como agentes de cambio, ¿te fijas? Claro, entonces, si tú tienes una persona que, por ejemplo, ha sido un soldado o un guerrillero, pero también muy preparado, le puedes cambiar nombre y lo puedes introducir en otro país, como si fuese a lo mejor un nuevo ciudadano alemán, un nuevo ciudadano belga, un nuevo ciudadano inglés, ¿te fijas? Y que puede generar entonces, es el polo de desarrollo de ideas foráneas, pero que las metes a través de estos agentes de cambio. Bueno, yo creo que los movimientos musulmanes entendieron esto muy bien y comenzaron a ingresar en los países como Suecia, en Alemania, en Francia, comenzaron a entrar en silencio, como Inglaterra, como refugiados primero, y hoy en día ya tienen verdaderos territorios dentro del territorio. Hay ciudades, incluso en Australia el otro día veía que hay zonas que ya están bajo la ley sharia y que ellos no respetan la ley del país donde están, sino que ellos rigen su propia ley dentro de los países, no solamente ya en Europa, sino que también en Australia, que en el fondo es otro continente. Y de la misma forma, si llegasen a ingresar, lo que he denunciado yo a ver por ahí en Facebook, que se está promoviendo la entrada de esta aerolínea de Etiopía, que no sé quién va a hacer turismo a Etiopía, que van a aplicar el mismo sistema que aplicaron con los haitianos, que van a empezar a llegar a aviones de Etiopía y otros países musulmanes, van a crear probablemente guetos de sharia acá en Chile. O sea, vamos hacia el mismo lado. Y parece que yo no sé si los políticos no saben o no les importa, o en realidad están detrás del mismo baile que quieren introducir en el fondo este Islam ya de punto de vista extremo como es la sharia, y a nadie le importa, de hecho, y creo que ya la DGAC autorizó a que esta aerolínea comience a llegar a Chile. Imagínate, no sé, con 200, 300 musulmanes extremos, porque son extremos, que van a empezar a ocupar guetos y van a crear lo mismo que está pasando en Europa hoy en día, que no es una tontera ni es conspiranoia, es algo que está pasando en la realidad. Hemos visto esta semana pasada... Fíjate que... Mira, disculpe, profe, yo no sé si usted vio los videos que estaban pasando en España, por ejemplo, que los grupos islámicos iban a los malls y empezaban a botar todas las figuras cristianas, el árbol de Pascua y todo aquello, o sea, pasando a llevar toda la cultura del país donde están ellos. No sé si vio esos videos, profe. Sí, claro. Incluso no solamente eso, sino cómo los ocupas, por ejemplo, en España se tomaban casas, y todo, que no es nuevo, hay una reportera y a las personas a los dueños de casa que los fueron a sacar. O sea, es como que tú te vas de tu casa de vacaciones a la playa, te vas a lo mejor un mes, 2 meses, vuelve y resulta que tu casa está
hay haitianos o hay extranjeros ahí ocupándolo y no los puedes sacar porque supuestamente y tienes que sacarlos por la vía judicial, tanto, tú no puedes volver a tu casa. Eso también está ocurriendo. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, pero respecto de la responsabilidad de los políticos, tú dijiste una palabra, a los políticos no les interesa. ¿Y sabes por qué? Fíjate que ahora, el 11 de enero, van a formalizar a 2 cónsules, uno de allá de Irlanda, de otro no sé qué país. ¿Por qué? Por traer nepaleses en forma ilegal, y les cobraban a cada uno 12.000 euros por persona. Entonces, en el fondo, se embolsaron ellos cerca de 980 millones de pesos en forma ilegal. Entonces, ¿y sabes cuántos eran? Apenas 127 o 180. Claro, y esto promovido también por la misma ONU, ¿no? Piensa tú. Que no digamos que nadie sabía. Supuestamente no, claro, supuestamente no estaba promovido. Bueno, en este mismo caso, profe, van a caer 2 personas, pero y todo lo que pasó con los haitianos no hay ningún responsable. De hecho, esta misma línea aérea, LAP, que fue la que quebró, cambió nombre y va a ser creo que tiene JetCots, algo así se va a llamar ahora, y que va a traer la gente de allá de Etiopía a Chile. Es la misma empresa con los mismos dineros, los mismos aviones, de hecho. Así es, son los mismos. O sea, del fondo van armando empresas de papel que las van creando, las van cerrando, pero generan el mismo fin, ¿te fijas? Entonces, volviendo a los dos cónsules que los van a procesar, a formalizar por trata de personas y por asociación ilícita, que pueden estar por lo menos de 5 a 8 años, por lo menos presos, mucho más, quizás, ellos por hacerse de 900 millones de pesos por traer 180 nepaleses. Piensa tú cuánto ahora millones se van a embolsar para traer y mover la ONU a 280 millones de personas que al año se mueven en la migración de un otro país. Entonces, la gente de la ONU, en el fondo lo que está haciendo con este tratado, o sea, con este acuerdo, vuelvo a decir porque es un acuerdo, que supuestamente no vinculante, de hecho dice que no es vinculante, en el fondo van a poder medrar económicamente de algo que hasta ahora podría ser ilegal. ¿Entiendes? Claro. Entonces, a su vez, les va a permitir ganar dinero, porque ahora va a estar todo esto ordenado, pero al mismo tiempo van a poder a aquellos inmigrantes especiales que ellos los necesitan, ya sea que se han formado militarmente o intelectualmente, los van a poder colocar en lugares específicos dentro de distintos países para precisamente servir de cuña y de polo de desarrollo de aquellas ideas que están detrás, no solamente de Soros, sino de los que apoyan a Soros. Incluso puede desestabilizar el gobierno si es que así lo necesitan. Y puede desestabilizar gobiernos, como dices tú, si así lo necesitan. Si necesitan de pronto votar a votamos a ese. Increíble cómo se está moviendo todo esto y frente a las narices de toda la gente, ¿no? Así es. ¿Y sabes por qué no les preocupa? Porque saben que la mayoría de las personas tenemos que trabajar, levantarnos temprano, ir a comprar las cosas, preocuparnos de nuestras familias, etcétera. Entonces ellos están conscientes que el ser humano, el 90% de las personas, gane mucho o gane poco, están en la misma vorágine. El que gana mucho está preocupado de hacer más dinero porque tiene muchas deudas. Y el que gana poco está preocupado de ganar más porque no tiene lo que cree que necesita para su familia. Entonces no le preocupan las otras cosas. Y si les preocupan, no tienen tiempo de pensar. ¿Cómo nos liberamos de esto, profe? ¿Existe alguna forma? Algunos dicen que puede ser con Cast. Yo soy optimista. Yo pienso que la persona y la sociedad en sí se genera una autorregulación. Es igual como cuando alguien tiene fiebre y a veces los médicos dicen ya, no le baje tanto la fiebre, sino que deje que el organismo se autorregule y tome harta agua y que el organismo se regule solo. Bueno, yo pienso que en las sociedades pasa lo mismo. Pero también hay otro elemento que se puede incorporar, que es la educación. En la medida, y esa educación necesariamente, y aunque parezca majadero, lo digo una y otra vez, es la educación cívica. Si la persona no tiene los mínimos conocimientos de la ley, y sobre todo de aquellas leyes imperantes,
y atendido a que el concepto del el principio ficticio del conocimiento presuntivo de la ley opera sobre cada ciudadano, cada uno de nosotros tenemos con mayor razón la obligación de conocer aquellas leyes, sobre todo aquellas leyes que de pronto se nos están imponiendo cuando no corresponden, no son evidentes, no nos son conocidas, ¿te fijas? Entonces tenemos que cumplir cosas que se nos imponen y que como no corresponden a nuestra tradición o a nuestra cultura, entonces no sabe, a lo mejor de forma inconsciente estamos incumpliendo o vulnerando o violando nuevas disposiciones porque no las conocemos, pero no porque nosotros seamos malos, sino que simplemente porque no corresponden a nuestra cultura, a nuestra doctrina, a nuestra forma de pensar, de ser. Bueno, y ahí es cuando aparece alguien que te dice, no, pues fue publicado en el diario oficial, en ley. Y ¿quién lee el diario oficial? Exactamente. ¿Quién lee el diario oficial? Pero ahí tú tienes entonces el resultado. ¿Cuáles son los países donde mayor dinero y donde mayor desarrollo un ser humano puede alcanzar? Son aquellos países como Inglaterra, como Estados Unidos, donde impera el concepto donde existe un derecho consuetudinario, que es el uso y las costumbres que después se transforman en ley. Claro. Sabiendo cómo tú vas comportándote, porque ese comportamiento luego se transforma en ley. A diferencia de países como el de nosotros, de Argentina, de España, donde es un derecho designado, es un derecho impuesto. Y ese derecho designado, ese es un derecho, significa que hay un iluminado que a veces trayendo ideas foráneas nos impone una ley y que después al ser publicada tenemos que acatarla, pero no sabemos qué es lo que tenemos que acatar, porque es natural, no es intrínseco a nuestra cultura. Incluso bueno, hasta los propios abogados, piénsense a veces en mecanismos de todas las estructuras, no solamente de migración, de la xenofobia o el tema de los movimientos LGTB que ahora se están imperando y que están dentro de los criterios internacionales impuestos por la ONU. O sea, en el fondo estamos llenos de leyes, llenos de normativas que nosotros no conocemos. Y por eso es importante la educación. Bueno, de hecho, profesor, muchas leyes que se hacen acá en Chile son copy-paste de España. Son iguales. Les cambian algún par de cosas y las tiran. Claro. A veces son leyes que a veces se firman entre cuatro paredes, que ni los propios parlamentarios la han estudiado, se firman, se aprueban y que después ellos mismos reconocen cuántas veces, ¿no? Como el caso de la ley de pesca y varios otros. Tendríamos que haberla analizado, claro. Ah, claro, no la leí. Claro, entonces ¿para qué crees que la votaste? Exactamente. Profe, entonces, eso es lo que pasa, porque... Yo quería contarle a los amigos que nos están escuchando que usted tiene un programa muy bueno que se llama La Teoría se fue a bañar, que va los días miércoles por cívicaradio.com, y donde usted trata todos estos temas legales que intenta más o menos educarnos en el tema de la ley y que de verdad sirve para ir conociendo los derechos que tenemos además como chilenos, que a veces uno desconoce. Es un programa bastante entretenido los días miércoles a las 10 de la noche por el www.cívicaradio.com. Ahí pueden escuchar este programa que se llama La Teoría se fue a bañar, donde el profe nos explica todas estas cosas ya en el ámbito más local y cosas que de verdad son muy interesantes de conocer, profe. Así es, justamente, así que a los amigos, a los que tengan tiempo y que estén en la sintonía de esos días, hay un podcast que me dijeron que yo no sabía que lo habían subido en la Cívica Radio, pero me decían algunos que no los podían escuchar, que le colocaban play, pero no partía el... Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí con eso. Porque yo no lo he visto, pero varias personas me dijeron que no podían escucharlo bien. Bueno, vamos a ver. Sus seguidores, los fans. Profe, ¿cómo, para ir cerrando y no abusar más de su tiempo, ¿cómo ve la próxima elección en Chile? ¿Mucho más polarizada? ¿Será George Soros versus lo poco de patriotismo que va quedando? Es decir, Beatriz Sánchez o algún derivado versus José Antonio Castro. ¿Será que la derecha va a terminar de ponerse más derecha? Bueno, es difícil a veces hacer, ¿no es cierto?, predicciones, a veces a 5 meses, mucho más a 2 o 3 años. Uh-huh. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante.
cuando, a ver, hace unos 2 meses de atrás, me invitaron al Club de la Unión a una exposición que hizo el embajador de Argentina en Chile, que no me acuerdo del nombre, pero que había sido uno de los contrincantes a la carrera presidencial con Carlos Saúl Menem, ¿ya? Que es una persona con mucha sapiencia. Y él contaba de que existía una baja probabilidad de que la Kirchner fuese procesada. Baja probabilidad. ¿Por qué? Porque estaban tratando de aplicar la política de los consensos y que básicamente Kirchner iba a poder llegar a una negociación, devoluciones de dinero y un montón de cosas. Y vemos que no es así. Entonces, estamos hablando que personas como Lula da Silva, Dilma Rousseff, el caso de la Kirchner ahora, el caso de ¿cómo se llama?, presidente del Alan García, y varios otros dentro de Sudamérica que vemos que lo están persiguiendo claramente por delitos, se suma a lo que dijo Bolsonaro. No sé si te acuerdas, Miguel. Sí, sí. Bolsonaro dijo, yo lo que quiero es que en Brasil se genere un tribunal internacional para juzgar a aquellos latinoamericanos, a aquellos líderes latinoamericanos que vayan contra las ideas democráticas. Es decir, eso es interesante porque pasa a ser como una especie de Europa, pero ahora, precisamente en Sudamérica, con claras posiciones anti-ONU o anti todas estas otras cosas que vienen precisamente impulsadas por Soros y por sus amigos, y que más encima se constituirían con un tribunal con atribuciones o sentir que tienen las atribuciones para poder establecerse en este momento como un tribunal. Es muy interesante porque si lo anunció Bolsonaro es porque piensa que puede tener no solamente la fuerza, sino los contactos económicos para lograrlo. Y eso significa que va a cambiar mucho la ecuación de aquí al 2021 si eso comienza a gestarse. Ahora, respecto de los candidatos, fíjate que el otro día conversando con un abogado, amigo mío, y que además es asesor de José Antonio Kast, yo no lo veo, fíjate, como presidenciable. Yo no lo veo, porque si bien él se trata de mostrar muy aliado a Bolsonaro y estuvo el otro día con el hijo, etcétera, y lo fue a visitar allá y todas las cosas, Kast no tiene la energía, no tiene este temperamento, por ejemplo, que tiene Trump o que tiene Bolsonaro para manejar un país, ¿entiendes? Para las condiciones que hoy día requiere en este actual estamento que está pasando, esta polaridad de posiciones, necesitas necesariamente una persona no solamente con formación, sino sobre todo con mucha energía y con capacidad de mantener su posición y sus dichos respecto de aquellas cosas, ¿no es cierto?, que en este caso parecen impopulares. Como se dice, le falta golpear la mesa, ¿no? Pero a Kast también está la otra cosa, y bueno, yo lo he comentado y no es pelambre, pero Kast, cuando se le ofreció la posibilidad de investigar el título de Bachelet, él tiró para la cola. Claro, sí, lo sabemos. Entonces, con eso, ¿qué te indica? Te indica que él también tiene personas arriba que le dicen, oye, no te metas en esto, no conviene por ese lado, porque hay yayitas en otros lados. O sea, ya una persona con esa indecisión o a su vez que escucha ideas que a lo mejor vienen de afuera o de alguien que le genera o le dice lo que tiene que hacer, ya vemos que no es una persona 100% confiable y tampoco que va a tener la energía, como por ejemplo para defender los intereses de Chile, contrarios a la ONU o contrarias a estas organizaciones, como hablamos, impulsadas por Soros, simplemente por el hecho de que son grupos poderosos con mucho contacto y con mucho poder económico, al cual no tiene Kast. Entonces, eso a mí me lo hace ver como un candidato interesante, pero quiero decirlo así con sus palabras, pusilánime. Entonces, ¿usted cree que toda esa opción de ese movimiento creado por Kast no tiene futuro como gobierno? No, nada. Yo no le veo, además porque los conozco bien. Yo conozco prácticamente a muchos de los que están adentro con él.
no solamente este abogado amigo, que es gran amigo y asesor personal de Kast, sino muchos de los otros que están ahí, y que los veo y les conozco su trayectoria de hace muchos años, y son personas que no tienen la fuerza, son jefecitos de a uno, son grupos de a uno. Entonces cada uno tiene sus ideas, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no son hombres de acción. ¿Falta un caudillo, profe? ¿Ah? ¿Falta un caudillo? No hay caudillos. En Chile no hay un en el buen sentido de la palabra. Y en ambos lados, no hay ninguno. Sí, en ambos lados, sí. A pesar que, por ejemplo, en la izquierda o en los sectores más del PPD y todo eso, yo veo a muchas personas que de pronto podrían llegar a ser presidenciables. En Aldo Muñoz claramente no. No, fíjate que no. A Weber tampoco. A Lagos Weber me refiero yo. Pero ahí en la parte de la izquierda hay gente que tiene mucho capacidad, pero sin embargo, hoy día no basta tener la capacidad, hoy día tienes que estar con el grupo correcto, con la gente correcta, los acuerdos internacionales correctos, porque tú te estás moviendo hoy día, te estás moviendo en un mundo globalizado. Entonces, lamentablemente, no puedes hacer cosas locales sin saber las repercusiones que va a tener en el extranjero. Están diciendo entonces, todas esas cosas. Profe, se dice por ahí que Jadwe podría ser candidato. Jadwe Beatriz Sánchez por la izquierda. No. Puede que los ocupen, a lo mejor, para que vayan corriendo junto con otro candidato que después y después ellos se bajen. Pero no, yo no los veo. Y mira, y volviendo a Kast es un error partir con una carrera presidencial tan temprana, porque es muy desgastante. Sí, bueno, él está haciendo su campaña desde la elección anterior. Claro, pero imagínate lo que significa empezar hoy día con una campaña. Le puede pasar lo mismo que al MEO, que el MEO tuvo su encanto, toda la cosa, y después por volverse tan mediático, comenzó a cometer muchos errores, a hacer acuerdos que sabía que no los podía cumplir. Entonces, en ese sentido le puede pasar a Kast como a Lavín, ¿se acuerdan? Cuando tuvo también en su momento. A pesar que algunos dicen, no, si ahora Lavín puede, pero hoy día Lavín no. Sí, por más que ha intentado izquierdizarse. Por mucho, porque la gente ya lo conoce y además que sabe que hoy día, mira, hay conocí en los 90, final de los 90 por hora, y lo veía que era una persona más o menos interesante, intrépida, cosista, pero intrépida. Pero eso hoy día se ha perdido porque hoy día él se ha, digamos, subsumido dentro de la forma en cómo actúan los políticos y se está volviendo muy parecido a como fue Bachelet en el primer gobierno. Claro. Cuando Bachelet fue elegida por su simpatía, porque la encontraban que era carismática, qué sé yo, media tontita, claro, media tontita porque no sabía muchas cosas de economía, de esto y lo otro, pero ya no importa, sí, para eso hay que tener buenos asesores. A Lavín le pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que tampoco lo veo yo como una persona presidencial. La última pregunta, ejemplo, profe. ¿Sí? Dale. ¿Podemos mezclar la Open Society con los protocolos de los sabios del Sion? No, fíjate que no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son yo muy también diferentes. En un momento pensé que la Open Society y todas estas cosas, qué sé yo, podrían ser muy parecidos a las ideas de los protocolos sabios de Sion. Pero fíjate que la Open Society, como te digo, se basa en las ideas de Karl Popper. Y las ideas de Karl Popper sobre las sociedades abiertas, sí. Hay un libro que se llama Las sociedades abiertas y sus enemigos. Así se llama, que es un libro muy interesante, que yo lo estoy volviendo a leer, porque como yo tuve que leer estas cosas cuando estaba yo en epistemología en la universidad, hace bastantes años, entonces se van olvidando algunas cosas. Y además que uno en esa época lo estudia para pasar un ramo, ¿no? Claro, ahora lo lee con otro sentido. Y claro, y además que yo lo veía a Karl Popper como una persona muy idealista, tan idealista que, por ejemplo, bueno, él tiene, no sé si alguien de incluso los auditores, que no dejan de ser interesantes. Una teoría puede ser falsable, que es una palabra inventada por él, una forma de validar o echar abajo una teoría. Y tiene otro concepto que no lo vamos a comentar acá porque sería muy largo,
pero tiene otro concepto que se llama el principio de demarcación. Resulta que él dice que ninguna pregunta hecha o planteada es tonta o es inverosímil. Solamente lo único que tienes que decir, que hay que buscar un criterio de demarcación para definir si está hablando dentro del mundo de la física o bien si tú ya te estás extendiendo al plano de la metafísica. Por ejemplo, decir Dios existe. Él dice, no es una pregunta tonta, tampoco la respuesta, pero resulta que decir Dios existe ya corresponde a un tema respecto de la metafísica, que es muy difícil que lo vas a plantear dentro del mundo de lo que es la física. Entonces, ese criterio de demarcación, que así él lo definía, era muy interesante porque así también tomaba muchas preguntas y las tiraba o hacia el mundo de la metafísica o hacia el mundo de la física. Y ahí obviamente tenía todo el concepto, su concepto de cosmología que tenía Karl Popper. Entonces, si uno sigue la secuencia de Karl Popper, la visión que tenía del pasado y la aplicación de física no tiene nada que ver. Y de hecho es contrario a las ideas del sionismo. O sea, porque Soros, Karl Popper y sus discípulos, y a su vez los maestros de él, ninguno de ellos les gusta las estructuras jerárquicas. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, que se plantea en los protocolos de Sabio de Sion, y además encima en otras ideas parecidas, siempre hay alguien, si tú te fijas, que le va dando normativas y enseñanzas y jerarquías a quienes son sus elementos de interacción dentro de los pueblos, de debilitar ciertas cosas. En este caso el gobierno mundial. Claro, mientras que las Open Society persiguen otras cosas, van por otro lado. Así eso arranca pero que a la larga terminaría igual con un mandato mundial tipo ONU, ¿no? ¿Cuál? La Open Society. Claro, pero sin una estructura jerárquica que lo indique. Porque para ellos, para las sociedades abiertas, al aparecer alguien como líder que designa como la ONU lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, o cuáles son las normas, etcétera, ya significa que tácitamente está metiendo una jerarquía. Y entonces eso es lo que le disgustaba a Karl Popper y a Soros también, allá a los seguidores de la Open Society. Entonces es distinto tener una persona como la ONU o como la UNESCO o la OCDE que te dicte normas, a tener una especie de representante que hace sus sugerencias, que hace de vocería, que plantea ciertas cosas que podrían hacerlo o no hacerlo las personas, y las personas en el libre albedrío de su vida las pueden adoptar como rechazar. Claro. Eso es básicamente. Entonces la ONU, la OCDE y todo eso precisamente serían estructuras que a la gente que promueve las Open Society no deberían ellos asirse a ellas, sí utilizarlas a lo mejor como medio para, pero si tú te fijas, por ejemplo, hay un libro que yo siempre lo he mencionado en los programas, que es un libro de Eric Fratini, que hemos carteado un par de emails con él, que es un escritor y periodista peruano nacionalizado español, porque se fue muy joven a España. Eric Fratini escribió un libro que se llama ONU, la historia de la corrupción. Y él dice claramente que la ONU es una estructura corrupta que, primero, hace tráfico de personas, que trata de blancas, que promueve la prostitución e incluso el asesinato de hasta los miembros parlamentarios. Y la pedofilia que hemos hablado acá en nuestros programas. Exactamente, y él fue querellado en su momento, pero él se pudo defender en los tribunales, tanto españoles como internacionales, se pudo defender demostrando con documentos lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque Eric Fratini no era cualquier persona, era el encargado, el jefe máximo, encargado en la ONU de periodismo y las comunicaciones. Y a él le tocó estar durante todo el periodo de Kofi Annan, y demostró cómo Kofi Annan, ¿se acuerdan de él? El afroamericano. El negrito simpático que estaba ahí. Exactamente, él mismo teniendo información de que a cerca de 52.000 personas, entre niños, mujeres y personas en un pueblo, y habiendo recibido la información de aquellos grupos paramilitares que habían sido ordenados a actuar y que ellos no querían hacerlo, el mismo Kofi Annan lo que hace cuando toma ese fax, lo trata de destruir y lo bota a la basura. Y ese fax lo recoge Eric Fratini y toma el acceso a él y después lo publica.
donde demostrando que Kofi Annan, junto con todo su grupo, sabían perfectamente que estaba mandando la muerte precisamente a personas que estaban completamente desposeídas en África, y no le importó. Entonces, dice Eric Frattini, vamos a confiar en estructuras que, no solamente en personas que están podridas, sino en estructuras que están podridas. Un edificio que trataron de implementar cimientos y que nunca se claridad, y que es un enorme elefante blanco que lo único que hace es actuar como una vocería de la corrupción, dice. Y él se defendió y ganó las querellas. Y el libro, a pesar que se hizo famoso, tiene muy poca difusión. Muy poca difusión, precisamente porque la ONU se ha encargado de demonizar el trabajo de Eric Frattini, pero Eric Frattini no es cualquier persona. ¿Será la posibilidad que en algún momento hablemos con él, profe? ¿Que le podamos hacer una entrevista o algo parecido? Mira, yo lo escribí en enero de este año, porque yo estaba de vacaciones, y le escribí, y él me dijo que venía ahora, no sé si para el 2019, venía a Chile. Entonces me dijo, cuando venga a Chile, nos juntamos, me dice, y ahí conversamos, porque él quiere venir con la esposa, y la hija vienen a pasear, quieren conocer de Chile de norte a sur, de acuerdo al último correo que me acuerdo. Y entonces si él cuando tenga esa confirmación, yo creo que hasta podríamos juntarnos y hacer un programa con él en la radio, porque es muy inteligente, es una persona, es un libro abierto, es una persona fabulosa. Bueno, le dejamos apego, profe, ¿o no? Claro, yo por mi parte voy a buscar el libro. Tanto, ¿no es cierto? Claro, tiene varios, creo que ONU, Historia de la Corrupción, está en PDF. Está en PDF porque él mismo, creo, no sé si con la autorización de él, pero está en PDF. Y es muy difícil a veces encontrar sus libros. Yo tengo 2 que los he comprado en la Feria Chilena del Libro, porque además él, de ser una persona con tanta formación, sobre todo en los temas de la guerra de allá en Irán, Irak y todas las cosas, él es vaticanista. Vaticanistas se le llaman a aquellos periodistas que son expertos en el Vaticano. Claro. Ahí tenemos algo bastante profundo de conversar ahí también, y oscuro, además. Eso. Profe, yo le quiero dar las gracias por haber acompañado, agradecerle a toda la gente que estuvo hoy día, a Andrés, a Sergio, a César, a Catalina, a mi amiga Karma, a Carlos Castro, a Marlene, Ana Fernández, Jorge Alejandro, Wolfgang, a ver que no se me vaya nadie, Sergio, Francisco, Nadia, Ana, Jorge, Rusi, a la señora Rusi, saludos para ella, a Celeste, a Marcelo, a Norberto, a Amador, etcétera, a Juan Castillo, a toda la gente que estuvo hoy día presente, escuchando, atento a este entretenido programa. Bueno, y quedamos comprometidos, profe, quizás para analizar un poco este libro y ver si es que podemos comunicarnos con él en algún momento también. Sería bastante interesante, a ver si logramos comunicar con él de alguna forma. Ciertamente. Y agradecerle a usted, una confirmación. Agradecerle a usted por haberme acompañado esta mañana aquí. A esta hora ya me he pasado mediodía, casi a la 1 de la tarde ya. Un largo programa de muchos saludos también. 1 hora casi 45 muchas minutos. Muchas gracias por invitarme, y muchos saludos también a todos los amigos. Bueno, y estamos en contacto, profe. Este programa va a ser una cloaca versión del otro lado del planeta también. Creo que da para los dos lados, así que entre lunes y miércoles lo vamos a estar escuchando en la radio también. Acuérdense, ahí cívicaradio.com, donde nos pueden escuchar siempre. Profe, un tremendo abrazo. Que tenga un buen resto del día, un buen fin de semana, unas lindas fiestas también, por si no nos comunicamos de aquí a después de la Navidad, para los que lo celebran y los que no la celebran también, ¿o no, profe? Muchas gracias, exactamente. Saludos a todos también y felices fiestas a los amigos auditores. Ya, profe, estamos en contacto entonces, a ver si logramos conseguir esa entrevista. Un abrazo, profe, que esté muy bien. Igualmente, saludos. Chao, profe. Bueno, lo que ustedes ya escucharon fue esta entrevista con el profe Rodolfo Novakovic, donde hablamos de la Open Society, de George Soros, un poco el tema histórico, etcétera, etcétera. Y bueno, agradecerle a ustedes que estuvieron aquí, gracias por acompañarme durante esta mañana, a lo mejor ahí mientras estaban haciendo el almuerzo, haciendo el aseo en la mañana en sus piezas, o descansando y escuchando estas cosas locas que nos gusta conversar acá. No sé si en el otro lado del planeta o en la cloaca, porque este programa da para ambos programas. Y ya lo voy a estar subiendo a iVoox y ya saben, pues lo van a poder escuchar por ahí el lunes a eso de las 10 de la noche, o también el día miércoles, también aproximadamente a las 8 o 9 de la noche,
ahí en www.civicaradio.com, donde hablamos todas estas cosas siempre acompañados de música de la buena, la que nos gusta a nosotros, ese rock metal que ustedes saben es nuestro favorito. Así que los invito a sintonizar siempre la Radio Cívica, porque ahí, bueno, aparte de hablar de estas cosas interesantes, escuchamos buena música, esa que nos gusta a nosotros, por los que tenemos pelo largo, nos vestimos de negro o que viven el rock y el metal ahí en el corazón. Así que eso sería todo por hoy, mis queridos amigos, en esta mañana, donde tuvimos esta entretenida entrevista. Y gracias a todos por habernos acompañado. Yo los dejo ahora con un poquito de música mientras voy a seguir guardando la información. Sería todo por ahora. Un tremendo abrazo para todos. Y gracias. Chao. I've seen you know, but I've heard old songs to live together in autumn. I'll come with some amazing hours. I'll find a light of my throne.